Al borde nos acompaña nuestra querida Altagracia Valdés, terapeuta, una mujer maravillosa, preparada, y hoy nos viene a hablar un poquito más. Seguimos tarareando una y otra vez la importancia de cuidar la salud mental. Veíamos la noticia al principio del programa de la Rosmaría, que pudo haber tenido alguna crisis de ansiedad o depresión, ahora no se sabe exactamente, pero el hecho que llegó a la clínica por temas que todos hemos vivido en algún momento u otro. Entonces queremos ver, Altagracia, cómo podemos seguir cuidándonos en ese aspecto para no llegar a desbordarnos emocionalmente. Gracias, buenas tardes. Un tema del que nadie quiere hablar porque es muy duro, es muy triste. Sin embargo, debemos hablar de él porque todos los días se hace más presente en República Dominicana y en nuestras sociedades. Totalmente. Un tema que duele, pero nada se queda más oculto que lo que uno invisibiliza. Y hay un problema grave con el tema del suicidio, y es que hasta lo ocultamos en nuestra familia. Pasa que dentro de la familia alguien se suicida y lo desdibujamos, porque es un tema que genera vergüenza. ¿De qué murió? Le dicen a los hijos, a los nietos y al que viene que le dio un infarto. Es sumamente importante visibilizar el tema del suicidio en nuestras sociedades para que se tomen acciones concretas, para que se tomen acciones claras y sobre todo porque es un tema multifactorial donde por la cantidad de personas que se suicidan, tiene que intervenir la sociedad en su conjunto. Es un tema de política pública también, pero sobre todo deben intervenir todas las instancias sociales, dada la magnitud. Es importante entonces que nosotros sepamos que un suicidio, y lo sabe el mundo, un suicidio, y lo sabe el mundo de la psiquiatría y el mundo de la psicología, muchas veces lo detona una psicopatología que se vuelve grave, como una toxicomanía, una psicosis, una depresión que se vuelve sucesiva, puede detonar en un suicidio. Pero por otro lado, está esa parte de las personas que uno dice que son normales, como dice la sociedad. Ajá. ¿Y qué pasó? Pues sí, hay detonantes claves ahí y es importante que nosotras los veamos esta tarde. Hay personas que se suicidan a partir de una separación o un divorcio que ha sido inesperado y son de las personas que están bien y no están metidos en ninguna patología grave. Una pérdida puede llevar también a un suicidio. El rechazo, y tiene que ver a veces con unas expectativas que te hiciste de un trabajo que te iban a dar, cuando alguien te informó, ese cargo es tuyo, y te hiciste todas las expectativas porque ese cargo te iba a solucionar muchas situaciones económicas. Puede ser un rechazo cuando te generaste todas las expectativas de que te iban a aceptar en una carrera, tanto en República Dominicana o en el extranjero, y de repente te dicen que la beca no va. Puede darse a partir de situaciones económicas generadas repentinamente. Te viste en la opulencia en un momento y de repente hay un cambio de estatus, un cambio en tu situación económica que puede detonar en eso. Situaciones graves de culpa, de miedo también lo pueden generar. Y un tema muy importante y que debemos tomar en cuenta en el sector escolar y en las familias, tiene que ver en los últimos tiempos con el bullying, el tema del rechazo. ¿Cómo manejar esta situación, sobre todo en las escuelas, el tema de la discriminación, el tema del rechazo a lo diferente y sobre todo en ese rango de lo que no tienen ninguna patología grave, está el tema de la autoexigencia? Es sumamente importante bajarle un poquito al tema de las comparaciones, porque si Paloma se compró, yo quiero, si Bárbara anda, yo quiero, si Ingrid está, yo quiero,
Y si toda esta cabina y la sociedad se mueve en una dirección, entonces yo quiero exigirme ir en esa dirección, o si tengo un trabajo, quiero sobreexigirme de ir más allá. Y la sobreexigencia de verdad está generando muchas situaciones graves de salud mental que nos llevan hasta el suicidio. Tenemos Así una es. llamada para Altagracia. Hola, al borde. Con nosotros. Al borde. Una pregunta para Altagracia. Altagracia, ¿no siempre ha existido el bullying y el rechazo? ¿A qué se debe que hay una generación, si se le puede llamar, más sensible? Hola, gracias, mi amor. Gracias. Yo le voy a agregar lo que dice nuestro amigo, un asiduo oyente muy querido, que aunque siempre, eso es una opinión ya como madre que voy a dar Sí, y como sí. niña que fui, recuerdo como ahora, Ujú. siempre ha existido el bullying. En mi época no se le decía bullying, no se usaba ese término, muy gringo, Ujú. le daba Ujú. un cuerdero, una persona Sí, que daba sí, mucha lo que cuerda. dan cuerda. Y realmente siempre me lo he encontrado fatal, nunca lo he entendido. Pero yo no creo que estamos necesariamente más sensibles. Yo creo que ahora la comunicación global que tenemos con los celulares nos permiten tener más Sí. rápido y más rápido esos niveles de Ujú. bullying, pasan a otro nivel. Ya no solamente se queda en el curso con un tipo que le cogió contigo, ya eso se traspola a una red social y cuando tú vienes a ver, está viral en tu círculo, así sea un pequeño círculo de amigos de la Y escuela, de la pero yo universidad. creo quería que justo agregar por eso. eso es que estamos más sensibles. Claro. Pero yo Porque quería se agregar expande. a Ajá. eso, porque en este caso él habló de la nueva generación y agrego a su pregunta, y las generaciones más adultas de las cuales se está comenzando a visibilizar este tipo de situaciones de ansiedad, de depresión, de que se está comenzando a identificar lo que tiene y no son esa generación nueva que la llaman de cristal, son también porque el mundo, de repente todo el mundo es más sensible. Mira, yo siento que hay como 3 elementos fundamentales, aunque dicho sea de paso, y voy a hacer un antes ahí, Paloma, en la pregunta. La población a nivel del mundo que más se está suicidando está entre 14 y 29 años. Eso La es nueva Eso es muy real, eso es deprimente real. porque Horrible. es una población muy joven comenzando la Ujú. vida y eso debe llamarnos profundamente a la atención. Ahora, en la población, tanto de jóvenes como de adultos y adultas que tú estás hablando, hay temas que se combinan ahora mismo. Está esa sensación de falta de objetivo y de sentido a la vida. Y es lo que las personas traen a la consulta. Lo que voy a hablar fundamentalmente aquí son lo que me conversan las personas en la consulta que han intentado suicidarse, que tienen pensamientos suicidas y que inclusive han hecho el plan completo y una palabrita de alguien le ha salvado o una observación. Entonces, la falta de sentido, el no tener un plan, un objetivo, esa sensación de vacío y esa sensación de soledad, es como esa especie de combo que está acompañando a las personas que planifican, intentan o llegan a suicidarse, lastimosamente. A nosotras quizá nos conviene en esta tarde hablar de las que son señales de alerta, porque eso Ujú. sí es muy importante, porque las señales de alerta no pueden llevar a acompañar a otros y a otras, inclusive a prevenir si fuera posible. Y un elemento muy importante que hay y que debemos tomar en cuenta es el tema de las personas que ya tienen adicciones. Y cuando digo eso es muy importante ponerle ojo, no necesariamente porque la adicción te lleve a suicidarte en sí, Claro. sino lo que hay detrás de la adicción. Empieza por ahí. ¿Por dónde comenzó el tema que me llevó a mí a la adicción? ¿Me doy a entender? La raíz. La raíz Ese de la vacío. adicción, ese vacío que está ahí. Pero ya la gente que son adictos a alguna sustancia o alcohol, etcétera, etcétera, hay que mantenerlo en alerta. Otro tema importante es que todo el que tiene ideación suicida, planes, etcétera, se aísla primero. No nos llevemos de que es porque le gusta estar en la computadora, en el celular siempre. Cuando nuestros hijos, nuestras hijas o nuestras amigas se aíslan,
es importante como factor prácticamente 1-1 tomarlo en cuenta, porque todo el que hace un plan de suicidarse y va a una iglesia, deja de ir a la iglesia, se junta con los amigos, Deja de juntarse. deja de juntarse con los amigos. Esos lugares donde esa persona ha sido asidua, por lo general, empieza a distanciarse. Y el aislamiento es importante tomarlo profundamente en cuenta, muchachas. Otro factor que pudiéramos hablar que sería una alerta roja, aparte de los temas de adicción Sí, sí, y las hay conductas, más. sí, ¿cuál Ujú. otro podría ser importante tener en cuenta? Los cambios de humor y Excelente, comportamiento. claro, Ujú. claro. Los cambios de comportamiento son sumamente importantes. Todo el que va o planifica suicidarse siempre tiene un cambio de humor y un cambio de comportamiento en sí misma. Y yo pienso que si hay un triángulo para tomar en cuenta, estos tres que he dicho son sumamente importantes: aislamiento, cambio de humor, de comportamiento, cambio de hábitos. Por ejemplo, las personas cuando están en esa etapa dejan de alimentarse. Por ejemplo, hay un tema con la alimentación, hay un cambio de apetito, empiezan a comer menos, duermen menos también. Claro, por una angustia constante, ¿verdad? Tenemos una llamada para ti, Sí. Al Altagracia. borde, borde. hola. Alta- 809-531-9050. Me surge la duda cuando Altagracia Valdés en la casa. para alguna persona que no esté escuchando, que tal vez necesite escuchar eso y pueda identificar en su entorno, en su familia, una amistad que tenga algo como esto, ¿cómo nosotros debemos de actuar o cómo nosotros podemos ser esa voz que ayuda a esa otra persona? Y también, ¿cómo podemos identificar la diferencia entre, a veces pasa, he escuchado, y ahí me viene la duda de que dicen que cuando una persona dice mucho, no, es que yo voy a hacerlo, yo me voy a quitar o demás. Luego dicen, está buscando un llamado de atención, no necesariamente, o utilizando como una manipulación. ¿Cómo uno puede darse cuenta cuál es la diferencia y cómo manejar? Porque al final, muy probablemente si lo dice es porque lo piensa y lo quiere hacer. Si lo dice, es un grito de ayuda. Y eso hay que diferenciarlo mucho. Al borde, hola. Continuamos respondiendo ahora, pero para integrar al público, mi amor. Sí, buenas tardes. Mira, mi amor, tengo para decirle que sí existe Súbela. desde antes. Gracias. Porque cuando yo tenía 8 años, voy a tener ahora 64. Sí, es ella. Yo no dejé de ir a esa escuela porque me gradué, que ya eran hasta los 3 años de primaria. Porque una niñita mía, yo dije que iba a recibir la nota con una faldita ¿cómo se dice? Cuando tiene una debajo de otra. Una faldita como muy corta fue, porque No, disculpe, necesito, no se que nos, escucha no, casi. necesito que nos llames de nuevo porque no se escucha bien. Ella estaba haciendo el cuento de que existe desde hace mucho tiempo, Del todo esto, una bullying, anécdota del exacto. bullying, de que cuando ella estaba en la escuela, no pudimos Ujú. terminar de escuchar Por la eso, falda que historia, nos llame de pantalón, nuevo. pero algo sobre Sí. una falda. Ahí la tenemos, al borde. Vamos a ver, Al borde, hola. Aló, Hola. Sí. yo necesito con urgencia verme con ella, con la especialista, por favor. Ahora mismo te vamos a dar sus números y su Instagram para que lo digamos ahora mismo. 809-214-0805 en mi teléfono celular, 809-221-4239 la consulta, y por Instagram, Altagracia Valdés Cordero. Al borde, hola. Yo decía que cuando yo iba a recibir la nota, dije que iba a llevar una faldita con doble forro, Sí. pero era una faldita de una sombrilla que mi mamá me hizo muy linda. Y una niña cuando yo llegué, dije que venía con una faldita muy linda de doble forro. Y mira, es un forro de sombrilla, mira, a mí se me cayó la cara. Y no volví más por eso, porque ya en esa escuela nada más era hasta 3er grado y yo pasé para otra escuela. Gracias, mi amor. Gracias. Al borde, hola. Si era lo que estábamos hablando, que antes tal vez no se utilizaba el término, pero sí existía. Tú sabes, Altagracia, que también me preocupa cuando se hizo el comentario de que se frecuenta más entre jóvenes entre 14 y 21 años, si no me Y equivoco. 29. Y 29. Y hablamos al principio del programa de cómo también estos temas se tienen que hablar más.
A mí a veces me preocupa cuando nosotros, yo creo que en el poder como de la réplica de la información, a veces cuando me siento así y veo otra persona que hace eso, tal vez eso es lo que yo entiendo que esa es la salida también. Estamos dejando ¿Cómo? muchas preguntas que todavía no han Sí, sido es respondidas. verdad, disculpa. Vamos a tener que ir a una pausa y venimos en Volvemos. breve con llamadas al borde. Volvemos. Altagracia Valdés hablando del suicidio. Altagracia decía las alertas que podemos ver para saber que hay un posible peligro con un ser Ajá. amado o con nosotros mismos. Sí, sí, exacto. Y respondiendo a eso que decía Paloma y la radio escucha también, tomar en cuenta que hay mucho simbolismo con el tema del suicidio. Un suicida puede generar simbolismo y el dejar la cartita o la llamada, que muchas personas lo dicen como que es una llamada de atención, el hecho de que la persona diga que se va a suicidar se convierte como en un mito. El que dice no lo va a hacer, el que dice sí lo va a hacer y a veces lo hace. Y hay claridades en ese simbolismo de que muchos suicidas que planificaron ahorcarse, por ejemplo, cuando tú encuentras el cuerpo, tienen el cuello todo arañado. Simplemente es un llamado de ayuda, se arrepintieron. El que se tomó la pastilla muchas veces tenía la contra y se encuentra en la cartera o se le cayó y no le dio tiempo, empezó a vomitar, convulsionó. O sea, hay mucho simbolismo cuando se encuentra esta persona ya sin vida, que era claro que estaba llamando a la atención, estaba pidiendo, pero un llamado a la atención de pedir ayuda para ser apoyado. Es importante también, de último, ya tomar en cuenta para que no sigamos entendiendo que el suicida, el que dice que se va a suicidar es un showcero ni nada. Si la persona está en medio de una depresión o en una situación psicopatológica, es importante saber que cuando tú llegas a tomar esta decisión y de hecho la cometes, hay un dolor intenso, hay un dolor inmanejable en el suicida, hay una angustia que también es intensa. Ese momento está acompañado de un sentido de desesperanza, de vergüenza o de culpa o de humillación. Cuando tú tienes en tu casa o un amigo o una amiga que está en esa ruta, es importante entender eso. No le diga, esto puede cambiar, esto puede ser así, sal de ahí porque tú puedes, porque el sentido de desvalidación emocional al que llega un suicida no le da para entender que se puede parar porque no puede. ¿Cómo se ayuda? ¿Cómo se ayuda? Uno de los elementos importantes que comentan las personas que estuvieron intentando y no lo lograron es sentir la mirada acogedora, la compañía en silencio, Empatía. la empatía, el saber que tú te sientas ahí, ellos pueden enganchar con tu mirada una mano que se cierra junto a la tuya. El saber que no están solo en la condición, cuestionarlo no ayuda. No ayuda. Al borde, el sentido de compañía. Quiero coger sí. una última llamadita, Altagracia. Altagracia, ¿tiene usted conocimiento cuáles son los trastornos mentales más comunes? Y de yo tener un pie en la depresión, ¿cómo salgo a tiempo? Gracias. Gracias. Buenísimo. De yo tener un pie en la depresión, estar al borde, ¿cómo salgo a tiempo? Es importante pedir ayuda a tiempo también. Un elemento importante, si puedes reconocer que estás en esa tristeza profundo camino a la depresión y pides ayuda al profesional competente, ya eso es importante. Cualquier situación de salud mental que uno pueda buscarle ayuda a tiempo es ventaja, porque se llega muchas veces a cometer o a elegir una situación equivocada por no prestar atención a nuestra salud mental. Y cuando tú tienes insomnio, falta de apetito, autoagresiones, las autoagresiones son muy importantes, prestarle atención a esa sensación de no quererte bañar, pasas el día
en el mismo lugar, la tendencia compulsivas, puede ser a relaciones sexuales, a juego, a alimentación, son señales de que la salud mental no está bien. Entonces, buscar ayuda a tiempo siempre puede salvar vidas o agravar situaciones, enfermedades tanto físicas como mentales. Excelente. Altagracia Valdés, Buenísimo. gracias. Si en este momento que estás en sintonía con las mujeres al borde, Altagracia Valdés, te das cuenta de que una de estas señales la estás viviendo o la estás viendo de cerca, busca ayuda. Para hacer terapia contigo, ¿cómo te llamamos? Y te seguimos, Altagracia. A Espacio Equilibrio al 809-221-4239, al 809-214-0805 y por el Instagram pues pueden escribirnos también @Altagracia Valdés Cordero, a las órdenes. Cuídense mucho. Gracias. Excelente entrega la de hoy, chicas. Gracias, Paloma. Gracias, Bárbara. El Candyman, Saray. Nos reencontramos aquí todos mañana, 2:30, con todo nuestro corazón abierto para ti. Hasta pronto.